Bien. Bueno, un estudio que, más que todo para conversar, cómo han estado ustedes, cómo se han sentido estos tiempos con respecto tanto lo que es estar aquí en la casa, a veces sentirse improductivo y también en la proyección de lo que uno hacía diariamente, ¿no? Y vamos a introducir con un pasaje que seguro lo conocen, que es el del el aceite de la viuda y el aceite, con el profeta Eliseo. ¿Lo conocen? ¿Lo han leído? Vamos a irlo preparando. Es Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Ya, esto también se me fue, Pedro. ¿Cómo? No tienes video. Ajá, Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Va, empieza Pedro. Pedro, yo. Vamos leyendo de uno en uno. Ajá. Pedro, Lina, John, Patricia y Paco. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Okay. ¿Y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Tu sierva no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. 5, Paco. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Así es. Y con eso ve y pagan el aceite. Aquí vemos a una mujer que, bueno, en esa época era viuda y aparte de eso, en ese contexto de esa época, creo que las mujeres no tenían permitido trabajar o era poco común que las mujeres trabajaran. La mujer tenía 2 hijos pequeños. El esposo se había muerto. Y aparte de que el esposo se había muerto, ¿qué esperanza podía tener ella de generar dinero? O por lo menos de pagar una deuda que ni siquiera era de ella. La deuda era de su marido. Porque tendría un oficio. ¿La dejarían desempeñar un oficio? Ninguno. La situación de esa mujer en esa época sería bastante, un poco difícil. Pero me gusta este primer versículo, que es el versículo 1, que dice: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo. Quiere decir que su marido era miembro de la comunidad de los profetas. Ahora una pregunta, ¿nosotros somos miembros de comunidad de profetas, de un profeta? Y un profeta, pues. Somos hijos de Dios. Somos miembros de la comunidad de Dios, ¿verdad? Nuestro Señor. Nosotros somos miembros porque Jesús fue un profeta. ¿Bien? Jesús fue un profeta. Todos los últimos tiempos que está ahorita en el ecosistema cristiano diciendo que viene la segunda venida de Cristo, ¿no? Eso fue una profecía del Señor Jesucristo hace 2020 años. Bueno, no 2020 exacto, pero aproximadamente 2020 años. Entonces, en este tema, nosotros somos miembros de esa comunidad también. Tenemos el respaldo del Señor. Y a veces, ¿verdad? Hay temporadas en la vida en las cuales uno puede perder todo tipo de esperanza
con respecto a que no puedo hacer nada o no tengo nada que hacer, pero aquí hay mucho que ver y lo vamos a seguir desarrollando a medida que sigamos hablándolo. ¿Alguna vez alguien ha estado así, que dice, me como esto y ya, y me muero? No llego para mañana. ¿Eh? Sí, me sí. pasa esto y voy preso. Sí, yo creo que les he compartido una época de mi vida donde pasé por un tiempo de sequía, pero fue por las deudas, ¿sí? Okay. Entonces hubo una crisis en mi vida cuando pues estaba muy bien y de un momento a otro, claro, bajas en picada, los bancos a tope, las deudas a tope y dices, ¿ahora qué hago? ¿Cómo voy a cubrir esto? O sea, que mejor dicho, cierro mis ojos y que me desaparezca. Sí, fue algo que me pasó. ¿Y en esa época eras cristiano, John, o no? No, en esa época estaba, a ver, conocía de Dios, pero estaba separado de Dios, ¿sí? Y mi confianza estaba más puesta en las fuerzas mías. O sea, que yo empecé a hacer de todo. Empecé a trabajar el doble, empecé a trabajar en otras cosas, empecé a buscar otras garantías, a hablar y negociar con los bancos y nada de esto me sirvió. Tuve que volver al original y el original era doblar rodilla y pedirle a Dios que me sacara de ahí y fue así. Y bueno, es un testimonio que después les comparto en la iglesia. Gracias, muy bueno, y me identifico, porque yo también, yo he estado así a veces en esas partes, pero en esa situación, y también he visto otros amigos, ¿verdad? Que ellos han estado y hay unos que no son miembros de la comunidad de Dios, ¿verdad? Pero a veces salen de ese problema. Bueno, ahí estamos, vamos a ver a quién robamos. Bueno, tenemos que solucionar esto, vamos a ver qué negocito por ahí se hace. El que es más diligente, el que no es tan diligente se echa a morir y va y le pide a otro que le dé, a un familiar o a cualquier cosa. Y en una época yo también vivía, cuando estaba así, que necesitaba hacer algo, mi mente inventaba algo que me podría traer consecuencias más adelante. Sin embargo, luego de que conozco al Señor, aprendo que el Señor es fiel y espera. Él no te da riqueza, ni Él te da lo que necesita, o sea, como el maná diario. Y aprendí a esperar en Él en todo ese tiempo. Y me gusta mucho este versículo y quiero que ahora veamos esto que acabamos de leer en un videíto en el cual vamos a poder ver más gráficamente esa situación de la viuda, los sentimientos de la viuda, que nos podamos identificar, porque a veces aquí leemos y lo vemos así muy en letras, pero era una situación fuerte porque era una mujer que no tenía oficio, no había hecho nunca nada en su vida, lo único que había hecho era servir a sus padres y cuando se casó, servir a su marido. Y ahora tenía 2 hijos, no tenía marido, no tenía inmuebles, no tenía activos y le iban a llevar a los hijos de esclavos. Y ella decide confiar en el Señor y le pide a una autoridad de esa comunidad que la ayude por su posición de que su esposo había servido en esa comunidad. Vamos a ver aquí ahora este video, ¿verdad? Y lo vemos ahorita. Voy a... La viuda y el aceite. Jerusalén 850 a.C.
Hemos venido a cobrar la deuda de tu esposo. Hemos esperado lo suficiente. ¡Mujer! ¡Contéstame! Hemos venido por la deuda de tu esposo. ¡Págala! ¡Toda! Mi esposo está muerto. Y no tengo nada. ¿Qué está haciendo? Por favor. ¿Cuántos años tienes? No. 13. Ambos trabajarán bien. En mis tierras. 3 días. Si no me pagas todo, me llevaré a tus 2 hijos. Regresaré pronto. Eliseo. Hola. Tu siervo, mi esposo, está muerto. Lo sé. Tú sabes que temía al Señor y que era conocido entre los profetas. Ahora, sus acreedores quieren llevarse a mis hijos como esclavos. ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Qué tienes en tu casa? No tengo nada. ¿Qué tienes en tu casa? Nada. Excepto un poco de aceite. Tráemelo. Ve con tus vecinos y pídeles sus carros vacíos. Reúne todos los que puedas cargar y tráelos aquí. Derrama el aceite en los jarros vacíos y cuando estén llenos, ponlos a un lado y agarren todo lo que puedan cargar. Necesito otro jarro. ¡Deprisa! ¡Deprisa, otro jarro!
como dijiste. Anda, vende el aceite y paga tus deudas. Y tú y tus hijos vivan con lo que sobre. Gracias. Gracias. Lo hago mejor. Hola. Hola, Mónica. Hola, Mónica. Hola, hola. 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 Hola, Mónica. Lina. Lina. Bienvenidos todos. Hola, ¿A quién María está? Ángel, ¿Está Paco. Moni? ¿Qué tal, Juan. Mónica? Bien, bien. Juan, ¿no? Ah, bien. Mira, hoy vamos a hablar de la viuda y el aceite. Estamos en un tiempo en que algunos se han quedado sin trabajo, hay otros que pueden tener un trabajo, pero no saben si mañana van a tener para seguir en el trabajo. Hay otros que, bueno, tenemos trabajo, pero nuestros planes como que se quedan paralizados. Entonces, todo lo que uno quería hacer se queda allí en stand-by. Y bueno, estábamos viendo ahí la viuda y el aceite. Y viste los banqueros de esa época, John, tenían cara de malos, ¿no? Bastante. Se parecían a los de mi época. John. Hola, John. Hola. Hola. Y en esa época fuerte, y también ahora mismo a veces ha pasado en esas cosas. Ahora, ¿qué hiciste tú, John, cuando estabas en esa situación? Bueno, como les estaba contando, dentro de mis fuerzas empecé a luchar para solventar las deudas. Claro, porque yo tenía un ritmo de vida, pues se puede decir que alto, porque pues en esa época trabajaba en una aerolínea y claro, tenía deudas por pagar de viajes, de tarjetas de crédito y demás. Entonces empecé a luchar para mirar a ver cómo podía negociar, porque no, mi idea no era quedar mal. Pero dentro de todas mis fuerzas no pude hacer nada. Por mucho haría un par de cosas, pero el resto estaba todo por hacer. Y lo único que me llevó a buscar nuevamente de Dios fue ese suceso, ¿sí? Y claro, le pedí perdón a Dios, empecé a restituir, porque pues las deudas también la palabra dice que hay que restituir. Entonces empecé a restituir con mis diezmos y mis ofrendas y fue allí donde encontré la respuesta. No la encontré en nada más. Y se empezaron a hacer muchos milagros que después les comentaré. Muchos milagros con los bancos. Que Dios cancelaba deudas. Él pagaba por mí. Así es. Y aquí es un tema de que no es que si buscamos a Dios, Dios nos bendice, o si no lo buscamos, Dios no nos bendice. Aquí es un tema de actitud.
¿verdad? De actitud y de sabiduría que hay en estos 7 versículos. Que nos lleva por lo menos a ver varios principios. ¿Qué pasó durante todo este tiempo de la viuda? ¿Qué hizo la viuda? Buscó sabiduría. Y dio consejo. La viuda hizo, hay 6 cositas aquí que yo veo. La provisión que tuvo esa viuda en ese versículo es impresionante porque fue como una provisión que nunca se acaba. Se acaba hasta donde llegó lo que la pudieron ayudar los que estaban alrededor. ¿Alguien ha experimentado alguna vez aquí algo que era muy poquito, pero como que uno sintió que Dios lo extendió y lo extendió y lo extendió? ¿Cómo lo has experimentado tú, Paco? Perdona, estaba saludando a Lady y no te he cogido la pregunta. Que la provisión que tuvo aquí esta viuda fue una provisión muy, muy milagrosa, o es difícil de imaginar, porque era que ella tenía 2 dedos de aceite y pudo llenar todo hasta que se acabó lo que la pudieron ayudar sus vecinos. Ponte, vieron las jarras le cabrían a cada jarra de esas 25 litros o 50 litros de aceite, y habían varias. Entonces ella lo que tenía eran 2 dedos de aceite. Mi pregunta era que si alguien ha experimentado alguna vez algo poquito que tengas, puede ser dinero o un talento o cualquier cosa, que tú hayas visto que Dios te haya ayudado a experimentarlo, a alargarlo. Sí, nosotros sí que tuvimos una experiencia hace unos años cuando lo pasamos tan mal. Yo creo que alguna vez he contado algo de esto, ¿no? Que bueno, se nos juntaron muchas cosas y un poco pues llegamos a un punto ya que estábamos realmente muy mal, ¿no? En cuanto al trabajo, con cosas en la iglesia donde estábamos antes de ir a Moralla y tal, ¿no? Entonces llegó un momento que no teníamos dinero, ¿no? Y resulta que, claro, yo siempre he sido muy escéptico para estas cosas, ¿no? Pero es que, claro, cuando te pasa a ti, es algo ya es tremendo, ¿no? Y el Señor yo creo que nos dio esa experiencia para que ya decir, mira, pues esto para que lo tengáis ya claro del todo. Mira, os cuento muy, muy brevemente. Resulta que no teníamos dinero y, bueno, María Ángeles antes guardaba el dinero en una bolsita roja, ¿vale? Que ahora está en Distrito 13. ¿La habéis visto, esa bolsita roja? Cuando pasamos... Sí. Vale, pues esa bolsita siempre la hemos tenido. Sí. Tiene muchos años. Tiene muchos años. Ay. María Ángeles guardaba ahí el dinero en casa, ¿vale? Entonces, bueno, estábamos muy mal económicamente y no teníamos dinero. Entonces, claro, mirando ya a ver cómo podíamos, porque necesitábamos comprar, ¿no? Y la verdad es que nosotros siempre hemos sido de pedir, cuando hemos necesitado, sí que es verdad que hemos pedido para otros, pero para nosotros no hemos pedido nunca. Hemos pedido a Dios. Perdona, Paco, adelante. No, entonces, claro, estábamos tan mal y María Ángeles mirando ya por todos los lados, eso que pasa otra vez, la bolsa, ¿no? Y cogen la bolsa y nos aparecieron dentro de la bolsa 700 euros, ¿no? 700 euros. Era justo lo que necesitábamos. Teníamos que pagar unas cosas y teníamos que tal. Y con ese dinero, pues comprábamos y tal. Pero era exactamente lo que necesitamos. Claro, ante mi incredulidad, ¿sabéis lo que pasó? Es que las personas somos, a veces el Señor nos tiene que dar en las costillas, porque claro, yo digo esto, los chiquillos, como sabe, ellos sabían que estaba la bolsa, ¿no? Y que teníamos costumbre de guardar ahí el dinero. Yo digo, pues eso, los chiquillos sabiendo que estamos apurados, pues han puesto el dinero. Entonces yo los cogí y hablé con ellos. Ellos, mira, de verdad que son los dos, tanto Aarón como Marco son unos hijos
Y bueno, ya de adolescentes sí que nos mentían, pero ya de adultos no. Y le preguntamos, oye, ¿vosotros habéis puesto dinero en la bolsa? Y dijeron, no, papá. Yo lo he experimentado con el tiempo. Yo he estado, por lo menos a veces uno hace las cosas, ¿verdad? Y tú haces las cosas, pero tú controlas lo que esté en tu parte que a ti te toque, pero tú no controlas tu ambiente, las circunstancias, las cosas que puedan salir. Entonces, sí he experimentado eso con el tiempo. Por lo menos a veces, Señor, no me queda, yo le pido esto, haz que cada segundo me rinda como si fuera una hora. Y he visto con Dios su mano con la parte del tiempo. O por lo menos antes de Cristo había muchas cosas que yo quería hacer en la vida. Antes de conocer al Señor, había muchas cosas que yo quería hacer en la vida y yo decía, ya estoy viejo. Tenía, no sé, 25, 26 años, ¿verdad? No voy a poder hacer esto. No voy a poder. Y ya yo como que iba renunciando a muchos sueños, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, porque no, ya es muy imposible, ese sueño para hacerlo dura 5 años, este otro para hacerlo dura 3 años, y claro, uno de 25, 24 años ve 5 años como si fueran 20 o 30, ¿verdad? Mientras uno es más joven, ves los años más, un año, eso es una eternidad. Entonces ya como había renunciado a muchas cosas, ¿no? Y después que conozco al Señor, empecé a entender que Dios, Él provee. En mi caso, a mí como que me ha provisto tiempo y como todo lo que yo creía que había, el tiempo que había perdido, lo ha restituido y yo ahorita en mi etapa de vida creo que como que ya me estoy nivelando a lo que yo hace mucho tiempo quería. En muchas cosas, en el área mía personal, como hombre, yo, en hombría, o en la parte relacional, con mis amigos, con mi familia, y que si yo miro hacia atrás, conocí al Señor hace 11 años, ¿verdad? Pero hace 11 años ya yo no tenía esperanza. Y ahora, después de 11 años de creer en Él, ¿verdad? He visto que y sé que vendrán muchas cosas más. Entonces, eso es lo que me gustaría que nos lleváramos de esta noche, que es esa provisión del Señor que puede ser, en el caso de la viuda fue en aceite, en mi caso fue tiempo y sueños, ¿verdad? Y sueños, cosas, porque no todo en la vida es dinero, no trae la plenitud a todas las cosas, pero sí cumplir con el propósito. Hay veces que Dios me permitió hacer cosas, otras veces no me las permitió. Hay cosas que no me permitió hace años, ahora sí me las está permitiendo. Entonces, vemos en ese estudio de la viuda, vemos 6 cosas claves. Una, la viuda buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Ella no fue a la vecina de al lado a decirle, mira chica, me van a matar, ¿qué hago ahora? No, ella se arrodilló al Señor y me imagino las oraciones de esa mujer, orando diariamente, antes de buscar a Eliseo. Luego ella va a buscar un consejo, pero ¿a quién debo ir por un consejo sabio cuando estoy en aprieto? ¿A quién busco cuando yo estoy en un aprieto? Llámese económico, llámese familiar, llámese lo que sea. O un aprieto, cualquier tipo de aprieto que pueda haber en la familia. ¿A quién busco? Buscamos a Dios, dijo Paco, es cierto. Pero de una persona, ¿a quién busco? ¿En quién busco ese consejo sabio? A un pastor o algún... A un amigo de amigo. aquí, alguien o a lo mejor no de la misma iglesia, alguien que te pueda ayudar, buscar un consejo sabio. La clave es saber a quién voy a buscar, saber qué consejo voy a buscar, a quién le pedimos consejo, porque muchas veces le pedimos consejo a alguien que no es el más adecuado para ayudarnos.
O por lo menos a mí, bueno, Juan, vente, vamos a hacer esto por aquí y tú te ganas lo tuyo y yo me gano lo mío. Eso es un consejo sabio. Me puede ayudar a salir del problema ahora mismo, pero a largo plazo me traería problemas. Sí, problemas. Igual las chicas. A lo mejor una amiga, bueno, vamos a hacer esto. A lo mejor los ayuda a salir en ese momento, pero más adelante las deja más vacías. Y eso lo vemos en el versículo 1. Vamos a ver qué dice el versículo 1, que ya lo habíamos leído. Que dice, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo. Ella no le suplicó a las ayudas que están dando y te tienes que anotar y a lo mejor quedas de número 500. Y vas allí todas las mañanas y te esperas a que te ayuden. Ella le suplicó a Eliseo, un profeta de la época y me imagino que una de las máximas autoridades de Dios en ese momento. Después, el segundo principio es que la obediencia trae bendición. Y eso lo vemos en el versículo 5. La viuda enseguida, la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas. Pero si vemos antes, Eliseo le da una orden. Eliseo le dice, sal, pues eso no fue un consejo, eso fue una orden. Sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Eso fue lo que dijo Eliseo. Pero una cosa es la teoría y otra es la práctica. Ahí no hubo evidencia, ahí no hubo obediencia, ahí hubo sabiduría. Y la sabiduría la tenía Eliseo. La obediencia, entonces para que la sabiduría se active, tiene que haber obediencia. La obediencia la puso la persona que está recibiendo esa sabiduría, que en este caso sería la viuda. Y el versículo 5 dice, enseguida la mujer dejó a Eliseo. No fue que se quedó hablando con Eliseo, sí será Eliseo, a lo mejor que sí. O bueno, antes de hacer eso que me va a decir Eliseo, voy a ir aquí a mi amiga para echar el cuento de lo que ha pasado hoy. No, la mujer enseguida abandonó lo que estaba haciendo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas. Antes de empezarlas a llenar, me imagino que empezó a pedirle vasijas a todo el mundo. Entonces, la obediencia trae bendición. A veces escuchamos cosas, pero no las ponemos en práctica. Y debemos accionar los consejos, debemos accionar la palabra del Señor que venga a nuestra vida, que venga por medio de la Biblia o que venga por medio de otra persona. Luego tenemos algo muy importante en la vida, que a veces nos cuesta porque somos humanos y esa es una de las cosas que a mí Dios ha trabajado, que son la importancia de las buenas relaciones con otros, estar bien relacionado. Y bien relacionado no con el dueño del supermercado, sino con los vecinos. Porque Eliseo le dijo, pídele a tus vecinos, es estar bien relacionado con las personas que tenemos más contacto, más cerca. Bien, entonces, la importancia de las buenas relaciones con otros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ah, no, yo lo conozco, a lo mejor no conversamos mucho, pero se mantiene una buena relación. Yo antes del Señor, yo decía, yo soy yo y 4 amigos míos más y ya, y mi familia. De resto, más nadie. No me interesa. Y uno se cierra. Aquí con Dios he visto, primero, Él nos manda a que seamos de bendición para otros. Y segundo, eso también trae una bendición para uno. Estar bien relacionado, porque en los momentos difíciles, si tú tienes buenas relaciones y necesitas ayuda, puedes pedirla. Con alta probabilidad de que te ayuden. Pero si tú nunca le hablas a nadie, al que sea, y en una situación difícil de la noche a la mañana, mira, necesito que me ayudes. Uy, este sí es abusador. Me viene a hablar puro porque necesita ayuda. Y eso lo dice en el versículo 3. Eliseo le ordenó,
Sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. ¿Ustedes creen que si esa viuda hubiera sido una viuda chismosa, habladora, mala, que no tiene buenas relaciones, los vecinos le hubieran prestado las vasijas? Y que a lo mejor una vasija en esa época era como que yo les dijera hoy a ustedes, miren, háganme un favor, el pote de plástico del jugo de naranja no lo boten, guárdenlo. ¿Qué les cuesta a ustedes eso si yo se los pidiera? Nada. Y Juan me está pidiendo, es una ayuda que no valía nada. Que ella pidió fue vasijas, no pidió dinero, no pidió que le pagaran la deuda por ella, pidió fue vasijas. Después hay otra cosa que es más importante que las buenas relaciones, sino la autenticidad en tu familia. Trae apoyo, intimidad entre todos los miembros. Debemos ser auténticos en el núcleo familiar, ¿verdad? Porque involucrar a toda la familia en el bienestar de la familia o en las pruebas de la familia ayuda. Que dice, involucrar a toda la familia en el bienestar y la bendición que Dios trae. La bendición y el testimonio no fue solo de ella, sino también de sus hijos y forma parte del legado que los padres le dan a sus hijos. El legado espiritual que es base para toda su vida e involucra todas las demás áreas de vida. Ahí hay algo que es la autenticidad familiar. Ella, como madre, en ese momento involucró a sus hijos. Miren, hijos, aquí estamos ahora mismo en una situación difícil. No estuvo aparentando cosas. No estuvo diciéndole, no, hijos, tranquilo, todo bien, déjenme que yo los arreglo. O no estuvo, involucró a su familia, tanto en la parte difícil, que fue cuando llegaron esos tipos a decirle que se iban a llevar a los esclavos, ¿verdad? Y en la parte también del trabajo, que fue cuando Eliseo le mandó a buscar las vasijas, y aparte, que esas fueron las verdes, por decirlo de alguna manera, los involucra también en las maduras, que es cuando, miren, vendieron el aceite y Eliseo le dijo, paga tu deuda y vive con el resto. Entonces, es muy importante ser auténtico y sincero en el núcleo familiar, la autenticidad familiar, sobre todo los que vivan bajo un mismo, puede ser bajo un mismo techo, o padres e hijos, o familia cercana, porque de esa manera se logra la bendición de Dios. De esa manera es más fácil llevar las luchas, porque es mejor llevar una lucha compartida que uno solo, ¿verdad? La palabra dice que es 2, es mejor que 1. En este caso eran 3. Es el principio 4. Ahora, el principio, y ese principio 4 lo dice el versículo 5, que dice de nuevo, enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró ¿con quién? Con sus hijos. No se encerró con quien sabe, no, se encerró con la gente que ella comía todos los días, desayunaba todos los días y se veía todos los días y hablaba todos los días. Bien. Luego tenemos el principio 5 y dice que la provisión de Dios puede venir aún de eso único que tenemos y que podemos creer que es poco o insignificante. No, pero es que yo lo único que sé, conozco una mujer, una señora, es que yo lo único que sé es coser. ¿Qué me va a dar a mí coser? Bueno, en manos del Señor te puede dar muchas cosas. No, pero es que mira, si yo vivo arrimado en casa de mi tío, de mi hermano, ¿cómo voy yo a poder hacer algo más adelante? Tienes ya una bendición. Vivas arrimado, vivas o sepas coser o sepas hacer algo. Algo tienes. Y lo vemos aquí en el versículo 2. ¿Y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. Miren la respuesta. Su servidora no tiene nada en casa. O sea, nada. No tenía un techo, no tenía 4 paredes, no tenía algo. O sea, ella no tenía nada. Estaba totalmente desnuda en su mente. En su mente. Pero Eliseo, que era un hombre del Señor, sí sabía que había algo. Y esa
estupidez que ella se imaginaba que era, fue lo que bendijo Eliseo, lo que Dios bendijo por medio de Eliseo. Dice, su servidora no tiene nada en casa, le respondió. Y después dice, excepto un poco de aceite. Me imagino el litro de aceite con 2 dedos. Entonces, ahí es donde Eliseo le da la bendición y le dice lo que tiene que hacer. Entonces, en este principio es que nunca podemos subestimar las cosas que Dios permite que tengamos en nuestra vida, por muy poco que sea, por muy pequeño que sea, o por muy estúpido que nosotros lo veamos o que los demás lo vean. Porque el Señor, por esa cosita pequeña, puede traer una gran bendición como la que trajo a la viuda. Fíjate la bendición que le dio. ¿En cuánto tiempo ella buscaría las vasijas y llenaría el aceite? Dice, la historia decía que en 3 días los recaudadores iban a volver. En 3 días. Ponte que esa mujer haya buscado las vasijas y llenado el aceite en una sola noche. Y si vemos en el versículo 7 dice, ahora ve a vender el aceite, paga tus deudas, con el dinero que te sobren podrán vivir tú y tus hijos. O sea, ella aseguró el resto de la vida, o por lo menos algo, para ella y para sus hijos, hasta que esos muchachos crecieran y vendieran su propio aceite también, ¿no? Entonces, ese poquito de aceite que ella consideraba insignificante, Dios lo usó para bendecir su vida, el del resto de sus hijos, y no por ese día nada más, sino para vivir. Mi pregunta es, ¿cuál es tu poquito de aceite? ¿Cuál es el poquito de aceite que Dios a ti te permite tener en este momento y que tú lo tiras en una esquina, lo insultas, te avergüenzas de eso, ¿verdad? No se lo entregas al Señor. ¿Cuál es ese poquito de aceite? Y después si vemos, el principio número 6 dice que acciones que llevan a la buena administración de los recursos que Dios nos ha dado y multiplicado. Y en el versículo 7, Dios le permitió que ella tuviera un poquito de aceite, Dios se lo multiplicó y después que ella, porque fíjense, esta es otra, hay veces que tenemos cosas, hacemos cosas y ya después que está todo hecho, abandonamos. O dejamos a la mitad y no concretamos. Entonces, a veces una bendición son varios pasos, no un solo paso. Pero ya en el primero, en el segundo, y ya cuando llega el momento de concretar completo todo lo que se nos ha mandado a hacer, no, ya hice la mitad, ya me puedo tomar un descanso. No, ya me hice la mitad. Mejor voy a dedicarle tiempo a esta otra cosa porque ya esto está casi hecho. Entonces, debemos llevar acciones administrativa con lo que Dios nos ha dado y multiplicado. Y vuelvo y repito, y lo repito mucho, hay que ser responsable, hay que ser diligente. No es importante solamente hacer cosas correctas, es importante hacer las cosas correctas en el tiempo correcto, porque si tú haces cosas correctas fuera del tiempo, ya se consideran que no son correctas o no son necesarias. Entonces, debemos tener esas acciones. Y eso lo hice en el versículo 7. Ahora ve, la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios. Eliseo, lo que me dijiste funcionó. Le di así a los 2 dedos de aceite y salió aceite y aceite y aceite hasta que llené 1000 litros de aceite. Y tengo la casa llena de aceite. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahora ve a vender al aceite, paga tus deudas y con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Ya le puedo haber dicho, ay, es que yo no sé vender aceite, ¿cómo me voy a poner yo en la calle a vender aceite? Ah, no, yo tengo la solución. Voy a llamar al cuñado de mi hermana, del primo del tío, que él es vendedor de aceite. Entonces yo le voy a decir a él que me vende el aceite por mí. Ojo, y a veces es bueno tener relaciones y conocer personas, pero hay veces que las cosas las tenemos que hacer únicas y exclusivamente nosotros.
Y ahí está la diferencia. Porque el Señor siempre nos quiere bendecir. Habrán algunas cosas y por eso envió a Cristo a morir por nosotros, para que nosotros seamos libres en esta tierra de las preocupaciones, libres en esta tierra de la esclavitud a no poder cumplir nuestros sueños, porque esto aquí se refiere en la parte monetaria, pero yo lo llevo más allá, en nuestra plenitud, en nuestra hombría, en las mujeres, como mujeres, en nosotros como humanos, como ciudadanos, como hijos de Dios, como padres, como esposos, como hijos, como desde todas las partes, como amigos, en la parte laboral, en todo. Que tenemos un poquitico de aceite, que el Señor permite que tengamos en el área financiera, tenemos un poquitico de aceite que el Señor permite que tengamos en el área familiar, tenemos un poquitico de aceite que el Señor permite que tengamos en el área profesional, un poquitico de aceite que Dios permite que tengamos en la parte espiritual. No, es que yo creo en Dios, pero no, yo abandonar ese pecado es imposible, ¿no? Porque es que ha sido muy recurrente. Usa el poquitico de aceite que el Señor ya te dio espiritual. Él te dio el Espíritu Santo, no te dio un poquito de aceite, te dio un aceitón. Hay que usarlo. Hay que usar los poquiticos de aceite, pero no en nuestras propias fuerzas, como estaba diciendo John. Hay que poner ese poquitico de aceite, el Señor. Y si nosotros no sabemos cuál es nuestro poquitico de aceite, vamos a orar y tenemos que orar para preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es mi poquitico de aceite? Lo quiero poner en tu presencia y quiero hacer lo que tú me digas, lo que tú quieres que yo haga con ese poquitico de aceite. Sea si tienes problemas económicos, sea si tienes problemas familiares, sea si tienes problemas espirituales, sea el problema que tengas, tienes algo que Dios te ha permitido que tengas. Úsalo para poder cumplir sus propósitos aquí en esta vida. Y si es un tiempo en que son pruebas fuertes, que son pruebas difíciles, entonces seguiremos alabando al Señor en cualquiera que sea la circunstancia. Pero tenemos el poquitico de aceite que Él dice, estén gozosos en cualquier situación. Quédense quietos y reconozcan que yo soy el Señor. ¿Eh? Porque no, la vida no siempre es color de rosa, ¿verdad? Entonces tenemos ese poquitico de aceite para que estar gozosos en el Señor, para mantener la esperanza aquí. Estas épocas eran épocas más duras, ahí la gente sí pasaba hambre, ahí la gente se moría como un perro en la calle, eso no lo vemos casi ahora en estos tiempos. Bueno, entonces, vemos aquí, la bendición de Dios en tiempos difíciles puede provenir de diferentes fuentes. Pero hay una parte que debe venir de nosotros, ¿bien? Hay una parte que debe venir de nosotros y otra parte que corresponderá al Señor. Pero no podemos vivir ligera y responsablemente creyendo y asumiendo que solo del cielo caerá lo que necesitamos para vivir. Y cuando digo que del cielo caerá lo que necesitamos para vivir, me refiero a la parte monetaria, a la parte de valores y de principios o a la parte de cambiar la manera de pensar para que cambie la manera de vivir. A veces decimos, no, yo solo cambio. Ya Jesucristo, cuando Él se fue, puso el Espíritu Santo en ti y en mí. Ahora, eso no anula lo que se dice que tenemos libre albedrío. Ahora nosotros debemos decidir lo que pensamos, lo que vemos y lo que oímos. No por solo obra del cielo van a venir todas las cosas que necesitamos. Necesitamos ser intencionales y responsables con todas las cosas que tenemos que hacer. Dios es soberano y creativo y tiene miles de maneras de bendecirnos. Si Él quiere que todo caiga del cielo, caerá. Pero eso es algo que es poco probable y no es el propósito del Señor para nuestra vida. Pero tomando como referencia esta historia, vemos que ella y sus hijos son partícipes activos y protagonistas en esa bendición. Primero, ¿qué hicieron ellos? Ellos creyeron.
Ellos creyeron que Eliseo los podía sacar, porque Eliseo era un hombre de Dios. Ellos creyeron que Dios los podía sacar de ahí. Segundo, ellos oraron. Tercero, ellos buscaron primeramente el reino de Dios y su justicia al ir a buscar a Eliseo. Cuarto, ellos fueron diligentes y responsables. 5, volvieron otra vez a aquel Eliseo. ¿Y ahora qué hacemos, Señor? No se fueron con una sola pregunta, se mantuvieron conectados. No, ya, busco el aceite, las lleno y las vendo. Listo, ya yo no necesito más a Eliseo. No, siguen preguntando. Debemos orar, confiar y buscar dirección en Dios. Y con toda esa sabiduría y discernimiento, tomar las acciones que son necesarias para experimentar la bendición. Y vuelvo y lo repito, la sabiduría está escrita en la Biblia. Y ahí está. Y la sabiduría nos las da Dios. Y nosotros somos receptores de sabiduría. Pero para que la sabiduría dé sus frutos, nosotros debemos accionar, debemos obedecer. Porque la obediencia trae bendición. Si ahí dice, aborrezcan el mal y aférrense al bien, hay que ser obedientes en intencionalmente aborrecer la maldad, aborrecer el pecado y aferrarnos al Señor. Es que si yo abandono eso que yo hago, me muero de hambre o no voy a poder echar para adelante porque es lo único que sé. Vamos a ver. Entrégaselo al Señor a ver si es verdad esa mentira que tú estás pensando. Deja el miedo a un lado y avanza confiando en que Dios cuida de nosotros. Aplica también en estos días de coronavirus. Deja el miedo a un lado, porque el miedo no viene de Dios. Porque la palabra es clara cuando dice, porque Dios les ha dado a ustedes espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Cualquier cosa que sea miedo o cualquier cosa que los haga ser esclavos de nuevo, eso no viene del Señor. Y bueno, eso es la palabra que tenían estos tiempos para estos tiempos de ahora de... Es verdad, sabia palabra, madre mía, cómo me ha venido. Perdona. ¿Cómo? Que sabia palabra, cómo me ha venido bien esa palabra, que estaba pasando una tormenta en mi cabeza. Bueno, Mónica, entrégale ese poquitico de aceite al Señor y pruébalo en esto. Hay un versículo que dice, pruébenme en esto, a ver si yo no abriré las compuertas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Y no confundan bendición con millones de dinero, no. Asocien bendición con la plenitud que Dios quiere que tú vivas en esta tierra, con la libertad, con la firmeza para decir que no. Sí, lo he entendido. Amén, amén. Qué palabra linda, gracias. Con esa firmeza para decir que no. Y les repito, no va a pasar a lo mejor. Sí, el Espíritu Santo, yo tenía fumando desde los 12 años hasta los 27 años y fumaba Marlboro rojo. Y el Espíritu Santo hizo que yo dejara de fumar de un día para otro. Eso fue un cambio instantáneo. Sí, yo dejé de fumar de un día para otro. Pero hubo otras cosas en mi vida que no sé si estabas ya aquí adentro cuando dije que hace 11 años no las había permitido Dios y ahora ya las está permitiendo. 11 años esperando. Bueno, ya tengo 36 y ya los años van pasando más lento. Pero en ese momento pasaban, 11 años es demasiado tiempo, es una eternidad. Ahora veo el tiempo con más calma. ¿Verdad? Sí, pero 11 sí, es años verdad. creyendo y todo. Dime, Mónica, perdona que te interrumpa. No, perdóname tú, es que me ha venido esa palabra así como, no sé ni explicar cómo, porque estaba pasando una tormenta en mi cabeza, como siempre a veces me pasa, y lo he entendido perfectamente, la tormenta que estoy pasando. Ay, sí. Así que gracias, bueno, gracias por la palabra, gracias. Al Señor, yo estoy aquí sirviéndole. Paco, que ya puedes cerrar la grabación. Ajá, ¿cómo? Paco, que ya puedes cerrar la grabación. Sí, Paco, si quieres ya podemos ir cerrando. Faltaron las peticiones.